Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad, una vez más, estamos para poder traer la palabra del Señor. Ahí donde están en sus hogares, a cada uno de ustedes les deseo muchas bendiciones. En esta oportunidad queremos hablar de un tema muy especial, refiriéndose a ser un discípulo. La pregunta es, ¿tú quieres ser un discípulo del Maestro? Déjeme decirle de que es importante ser un discípulo del Señor. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esta oportunidad quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en el Evangelio San Mateo, el capítulo 28, el texto 19. Dice así, San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cada uno de nosotros hemos sido llamados, pero con un propósito. Dios a cada uno nos escogió, nos seleccionó, nos llamó del mundo del pecado donde estábamos sumergidos. De ahí Dios nos ha sacado para servirle. Pero como muchos realmente se conforman con lo poco que tienen en la parte espiritual, no quieren ver su crecimiento, su desarrollo espiritual. Ser discípulo no es nada fácil. Una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser el discípulo. Mucha gente le seguía a Jesús. Multitudes, entre 5,000, 3,000, 4,000. Jesucristo no andaba solo. Siempre andaba rodeado de tanta gente. Pero toda esa multitud solamente eran unos cuantos los discípulos al cual Jesús había llamado. ¿Quieres ser un discípulo? Sabe, hay muchas condiciones que el Señor Jesucristo está pidiendo para aquellos que quieren ser realmente sus discípulos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos que Jesucristo, ¿qué le digo? Dio un cambio tan radical, tan tremendo en el caso de ser discípulos. En el tiempo de los griegos, para ser un discípulo, lo que se tenía que hacer era presentar una solicitud al rabino, o al rector de aquel entonces, podemos decir, de la escuela de discípulos. Y sabe, y cuando se presentaba aquello, recién y le ponían a prueba, presentaba la solicitud, en la escuela era entre 4 paredes, como cualquier lugar, y tenía que presentar la solicitud al rabino, y el rabino te ponía a prueba. Durante todo un año, durante todo ese año tú tenías que demostrar realmente si tienes la vocación, si había inspiración, motivación a ser un discípulo. Te tenían en pruebas durante todo ese tiempo. Terminado el año, recién el rabino, si aprobaste en tus actitudes, tu conocimiento, recién el rabino te decía, eres apto para ser el discípulo en esta escuela de discípulos. Pero en el caso de Jesús, Jesús dio una vuelta de 180 grados. Algo increíble, algo de 180 grados, porque Jesús no puso un rótulo y dijo aquí en la escuela discípulos del Maestro. No. Jesús no los enseñó a sus discípulos encerrando entre 4 paredes. Tampoco. Lo que Jesús hizo, nada menos es enseñarles una forma visual y objetiva. Jesús les enseñó, les hablaba, les mostraba las cosas que él hacía y ellos lo ponía a prueba. Por ejemplo, encontramos nosotros en el caso de Jesús en la barca. Jesús los llevó a los discípulos en la barca, subieron en la barca, estaban con él, navegando. Cuando de pronto Jesús se recostó a querer hacerse dormir, estaba dormido allí. Y Dios permitió que se levantara la marea, la tormenta. La barca empezó a moverse, a bambolearse ahí y parecía que se estaba hundiendo, el viento empezó a soplar, el mar empezó a embravecerse y ellos estaban tan preocupados en ese lugar, sin saber qué hacer. Y le llamaron a Pedro, Pedro, despierta al maestro. Pedro se acercó a Jesús y le movió, le dijo, maestro, maestro, despierta. No tienes cuidado de nosotros, que mira la barca que bambolea, está haciendo agua, ¿quién entráis? Y nos vamos a anegar aquí todos. Despierta, haz algo por nosotros. Jesús, para darles una lección, se puso en pie en medio de la barca y al viento le dijo, tranquilícense. Y se hizo una tranquilidad. Al mar le dijo, tranquilícense. Se hizo una bonanza. Todo se quedó en quietud. Ellos vieron eso, lo que Jesús hizo en esa ocasión cuando estaban con ellos. Pero en otra oportunidad, Jesús los deja solos.
Jesús los deja solos y los envía. Le dice, vayan avanzando. ¿Qué había pasado? Habían dado de comer a los 5,000 personas. Y Jesús se quedó despidiendo a la multitud a las orillas del mar. Y esta gente, los discípulos, dijo, suban a la barca y vayan avanzando. Ellos subieron. Ellos eran pescadores, conocían el mar, sabían la tormenta. Salieron, dice, en la tarde. Pero cuando estaban en el alta mar era más o menos la cuarta vigilia, entre las 3 a las 6 de la mañana. Ellos estaban tan fatigados, estaban rema y que rema, rema y rema, y la barca no había cuando avance, se levantó la tormenta. El viento empezó a soplar. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ya Jesús les había enseñado anteriormente. Y en esta ocasión ellos se olvidaron de la enseñanza que su maestro les había dado. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo vemos llegar después, caminando sobre las aguas, para darles esperanza, para darles confianza, cuando le dijo, no teman, yo soy. Jesús llegó a ellos. Era un maestro tan maravilloso, de una forma visual, objetiva, personal, con ellos. Ahí les daba la enseñanza y les ponía la práctica. Aquí nosotros encontramos a Jesús, a través de su palabra, hablándonos a nosotros. ¿Tú quieres ser un discípulo? ¿Quieres ser realmente el seguidor del maestro? ¿Sabe? Hay condiciones. No cualquiera era el discípulo del maestro. No cualquiera se acercaba al maestro. Muchos vinieron por ahí diciéndole, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Pero el Señor les puso condiciones. Y mire, una de las condiciones, hay condiciones que Dios está establecida en la palabra para ser un verdadero discípulo. Lo primero es negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirle. Segundo, hay que renunciar a ciertas cosas que nosotros tenemos para llegar a ser un discípulo. Lo tercero, hay que dejar todo. Lo cuarto, tiene que haber perseverancia. Y lo quinto, tiene que ser un discípulo realmente que produzca frutos. Eso quiere Dios de nosotros. Y tiene que tener disposición para servir. El discípulo tiene que tener disposición para sufrir. Son requerimientos que Dios quiere para el verdadero discípulo. Miren lo que dice la palabra del Señor, ahí donde están en sus casas. Tomen la palabra del Señor en Mateo 16, el texto 24. Mateo 16, texto 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren lo que dice allí. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, no todos están dispuestos a ser llamados a ser discípulos. El Señor dice, si alguno, muchos eran la gente que estaban a su entorno. Pero Jesús viene y le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere ser el discípulo del maestro, no todos. Mucha gente está en las casas de Dios, en las iglesias, están sentados allí. La rutina, la costumbre, como de siempre. Yo quiero decirle, el evangelio en el cual vivimos hoy en este tiempo, es un evangelio tan fácil, de mucha comodidad. Le ponemos condiciones a Dios. Pero si hubiésemos estado en el tiempo de los discípulos, no era así, era algo diferente. Pero bendito sea Dios, Dios en su palabra está hablando aquí. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Quiere venir en pos de él, tiene que negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Léalo bien. No está diciendo que tome la cruz. No dice toma la cruz, dice tome su cruz. Tu propia cruz, tu propio sufrimiento, tu propio problema. Clava en la cruz y empieza a caminar hacia adelante. El que viene en pos de mí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo significa quebrantar mi ego, mi yo, de lo que yo quiero. Cuando venimos a Cristo Jesús, yo conozco muchas vidas durante los años del ministerio pastoral. Han llegado a la iglesia gente con mucha necesidad. Y en su necesidad, en su dolor, le han llorado a Dios y le han dicho, Señor, te prometo servir. Yo te voy a seguir, Señor. Quiero hablar de tu palabra, quiero hacer esto. Y pastor, deme oportunidad, quiero salir a las calles a predicar, a hacer esto. ¿Sabe? Se ven tan motivados
que quisieran dejar todo al principio porque están en el primer amor de Dios. Pero como va pasando el tiempo, como que se olvidan de la promesa que le hicieron al Señor. Y ahí se quedan. Y a veces le preguntamos, mi hermano, mi hermana, ¿qué pasó? Le prometiste al Señor servir, trabajar por Él. ¿Dónde está esa promesa? ¿Ya no estás en ese motivo? ¿Ya no tienes ese entusiasmo de servirle al Señor? Oiga, hermano, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿sabe? Yo comparo el negarse a sí mismo, la entrega total a Dios. Muchos conocemos esa cajita cuadradita de cofre donde guardan las damitas, las joyas, y tiene una llavecita. Similar a eso en nuestra vida. Venimos al Señor y le entregamos el cofre. Y le decimos, Señor, aquí está mi vida, usa como quieras, Señor, mándame a donde tú quieras, mándame al África, Señor, por donde sea. Yo estoy dispuesto a ir, Señor, voy a ir. Y sabe, Dios recibe esa promesa y recibe tu vida como ese cofre allí, lo recibe. ¿Y qué hace? Pasa el tiempo, el Señor lo empieza a chequear, a mirar, y llega el momento en que dice, bueno, María, Carmen, Rubén, Pedro, me entregaron su vida, y este es el cofre que tengo en mis manos. Quiero usar sus vidas. ¿Y qué hace? Toma la caja, toma ese cofre, pero está bonito por encima. Jesús lo queda mirando y dice, está bonito todo esto, maravilloso, pero me falta algo. ¿Qué falta? La llave. Para abrir el cofre falta la llave. ¿Cuál es la llave? Es tu propio ego, tu propia voluntad, negarse a sí mismo. Dios no quiere el 99.9, Dios no quiere el 50.60, no. Dios quiere el 100% o nada. De ti depende, decídete. ¿Quieres ser realmente su discípulo? Dios quiere 100% de tu vida. Dios no quiere nada, 99.9. Dios no quiere que tú le pongas condiciones a Él. Cuando tú te decides servirle, déjeme decirle, Dios va a cubrir tus necesidades. Negarse a sí mismo, rendirse por completo, postrarse ante Él 100%. Mi vida la entrego al Señor y que Dios haga de ello. Él sabrá si Él te hizo. Él sabe tu necesidad. Si Él te llamó, te escogió, Él va a suplir todo aquello. Porque Él es tu Padre, Él es tu Dios. Él te llamó. Bendito sea el Señor Jesús. Mira lo que dice en Lucas 14:26. Lucas 14:26. Ahí dice la palabra del Señor así. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Óigame, cuando nosotros miramos ese término, dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ese término aborrecer, si nosotros lo tomamos en nuestro lenguaje literal, pensamos que tenemos que odiar, aborrecer a papá, aborrecer a mamá, todo aquello. Y si eso fuera así, nos estuviéramos yendo contra el principio de la palabra de Dios. Porque Dios mismo nos dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Entonces no significa que tengo que odiar, aborrecer a mi padre. No, en el término griego y hebreo está hablando que debemos poner primeramente a Dios sobre todas las cosas. Mi esposa, mi padre, mi madre, mis hijos y todo lo demás va en segundo plano. A eso se refiere. Y cuando el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Significa dejar todas las cosas. Más hay que amar a Dios que al papá. Más hay que amar a Dios que a mamá. Más hay que amar a Dios que a la esposa. Más que hay que amar a Dios sobre todas las cosas de nuestros hijos. Primeramente en todo debe ser Dios. Ese es el verdadero discípulo que se niega, se entrega 100% para servirle a ese Dios maravilloso. Mira lo que dice también Lucas 14:43. Lucas 14:33, perdón. Dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
que no renuncia a todo lo que posee. Un joven rico vino por ahí a maestro y dijo, maestro bueno, ¿qué haciendo cosas buenas puede entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, ¿sabe los mandamientos? Sí, lo dijo. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo hice desde mi juventud, Señor, le dijo. Él pensó que con esas cosas ya él estaba apto para entrar en los cielos. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa. Te falta una cosa, Jesús le dijo. Y le dijo, ¿qué, maestro? ¿Sabe? Le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. La historia no menciona si este joven regresó a buscar a Jesús. Solamente nos relata la historia que Jesús volteó a los discípulos y le dijo, cuán difícil es que entre en el reino de los cielos un rico. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es que el camello tiene que pasar por el ojo de una aguja? No. No es el ojo de aguja que tú conoces o conocemos. No, se refiere a eso. Al ojo de aguja era un corral donde guardaban los animales, el establo, el potrero que le podemos llamar, algo así, donde se dejaban los animales. Pero eso no tenía un portón como hoy se puede hacer un pórtico grande de dos hojas que se puede abrir. No se refiere a eso. Se refiere específicamente, era un hueco pequeño, más o menos de altura 80 centímetros, que podía pasar una persona agachada hacia adentro. Y usted sabe que el camello es alto y tiene dos jorobas. Y Jesús dijo, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Para que el camello entre en ese corral, ¿qué tenía que hacer el camello? Agacharse, arrastrarse, pasar los lomos por entrar a ese hueco como pórtico y entrar al corral. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que si el camello para entrar a ese lugar tenía que doblegarse, Dios ¿qué le estaba diciendo también a este hombre o a los discípulos? Que tenían que doblegarse, humillarse, postrarse, rendirse, entregarse 100% para ser el verdadero discípulo. Y aquí el Señor dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tiene la casa? ¿Tienes el Yaris? ¿Tienes la camioneta 4x4 o un turbo? Óigame, ¿tienes la chequera lleno de verdes o de dólares, de dinero en el banco? Todo aquello, un edificio, las tiendas comerciales, todo lo que tú tengas, déjeme decirle, deje eso en segundo lugar. Renunciar significa sacar del corazón aquellas cosas y dejarlos allí y presentarte tú 100% para Dios. Esas cosas que tú tienes no son tuyas y algunos dicen, lo gané con mi esfuerzo, mi trabajo y todo aquello. No. Todo depende de Dios. Las cosas vienen de Dios, no son tuyas. Las fuerzas no te pertenecen a ti. La vida no es tuya. El aliento no es tuyo. Óigame, yo le pregunto, de su casa usted paga un impuesto, ¿verdad? Pagamos de luz, pagamos de casa, pagamos de agua, pagamos de teléfono, todos los servicios en casa, compramos los alimentos. Yo te pregunto, ¿a quién pagas? ¿Por la vida o el aire que respiras? A nadie, ¿verdad? A nadie. Todo eso le pertenece a Jesucristo. Todo eso le pertenece a nuestro Dios. Óigame, deje todo de lado. No haga idolatría, porque tiene la casa, tienes el dinero, tienes las cosas, como que hacemos un poco de idolatría a eso. Yo no estoy en contra de que tú no lo tengas. Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de que tú hagas idolatría a las cosas que Dios te da, a las posesiones económicas que tú tengas. Dios quiere que si tú eres un discípulo, tengas que dejar todo aquello. Si nosotros miramos a los discípulos, a los 12 que el Señor llamó, tuvieron que dejar todo. Pedro dejó la barca. Mateo era cobrador de impuestos, estaba en el banco cobrando. Lucas, Juan, todos aquellos tuvieron que dejar las cosas que ellos tuvieron para poder servirle al Señor 100%.
Bendito sea el Señor. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Quiere ser el discípulo? Ahí tiene las condiciones que Dios nos está entregando hoy en este tiempo. Y sabe, tiene que ver perseverancia. Un discípulo tiene que ser perseverante. No quedarte a mitad de camino. No quedarte allí en la senda. No. Tienes que seguir avanzando. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan 15:7. San Juan 15:7. Lo que tiene la palabra del Señor en casa, búsquele en San Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, si permaneces en Dios, y dice, y las palabras permanecen en ti. Si permaneces en Dios, o sea, si te mantienes con Él, no te apartas ni a derecha ni a izquierda, permaneces en Él, en tu fidelidad, en tu promesa de servirle al Señor, en esa vocación que tú tienes para Dios, permaneces allí y las palabras de Dios permanecen en tu vida, entonces serás un discípulo. ¿Y sabe lo que vas a hacer? Puedes pedirle todo. Pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Si realmente esa palabra permanece en ti, la palabra tiene que estar aflorando en tu vida. La palabra es la que cambia el carácter, la forma de ser del hombre, cambia tu lenguaje, cambia de pensamiento, cambia de actitud. Lo hace la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra es como espada aguda, más cortante de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué quiere Dios? Que esa palabra penetre en tu vida. Y cuando esa palabra ha entrado en tu corazón, en tu alma, ha cambiado todo. ¿Quieres ser el discípulo? Deja que esa palabra penetre en tu ser. ¿Quieres ser el discípulo? Sigue sirviéndole al Señor, mantente firme. Que nada ni nadie te pueda sacar del camino de Dios. Si tú has puesto tu pie firme en el camino y tu mano has puesto en el arado, no te desanime, sigue para adelante. Jesucristo es la respuesta, Él es tu ayuda, Él es tu maestro. Aprende de Él, Él tomó su cruz. ¿Quieres ser el discípulo? Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Toma tu propia cruz. 3 cosas pide Dios. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. Eso quiere Dios del verdadero discípulo. Pero para ello tenemos que renunciar, tenemos que dejar todo para poder seguir al Maestro y ser un verdadero discípulo. Aprende de Él. Él vino a cumplir un ministerio. Él vino a cumplir como un verdadero maestro. Él nos enseñó a nosotros. Tomó la cruz. Tomó su propia cruz. Y si no, miremoslos a Él. Llevando el madero cargado. Fue vituperado. Fue escupido. Despreciado. Su propia familia lo quisieron mandar por un despeñadero. Óigame, odiado. Y finalmente llegando a ser crucificado, muerto en la cruz. Allí murió nuestro Maestro, pero Él cargó su cruz hasta llegar paso a paso. Le dieron azotes, fue escupido, insultado, burlado. Él cayó, pero se levantó. Y paso a paso llegó hasta el lugar del monte en el Gólgota llamado la Calavera. El fin y el propósito era de cumplir su misión por el cual el Padre lo envió a este mundo. Y bendito sea Dios que a través de Él nosotros tenemos hoy aquella vida y la salvación. Y la entrada, las puertas están abiertas del reino de los cielos para todos aquellos que realmente quieren ser sus discípulos. ¿Sabe? El verdadero discípulo también tiene que llevar frutos. No significa que yo soy el discípulo, pero no tengo frutos. El discípulo, la palabra del Señor Jesús dice que el árbol es conocido por sus frutos. Si eres un discípulo, vas a tener buenos frutos. Vas a traer frutos para el reino de los cielos. Mira lo que dice San Juan 15:8. Ahí nomás está el mismo texto. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
El discípulo tiene que llevar muchos frutos. Si nosotros miramos todo ese contexto en este capítulo 15, está hablando de Jesús como la vid y los pámpanos. El discípulo es como un pámpano. ¿Sabe lo que es el pámpano? ¿Conoce la vid? ¿O conoce la planta de uvas? Esa es la vid. Y Jesús se compara como la vid. Y el Padre es el labrador. Jesús es la vid. Y nosotros estamos unidos. El pámpano, si usted no lo conoce, no sabe cuál es el pámpano, sabe el pámpano es aquella ramita donde están prendidas las uvas, ¿verdad? Cuando compramos la uva nos dan como un racimo. Y cuando empezamos a comer las uvas queda solamente como unas garritas, unas ramitas. Eso es el pámpano, que está unido a la vid. Y dice el Señor que todo pámpano que está ligado a la vid va a tener que llevar frutos, porque está ligado a la vid. Y la vid es Cristo. Si tu vida está unida en Cristo, estás bebiendo del Espíritu Santo, estás recibiendo la palabra y la palabra permanece en ti, entonces tenemos que producir frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere Dios, que el discípulo lleve muchos frutos. Significa que produzcas frutos. Que si a ti te predicaron la palabra, conociste a Cristo Jesús, fue pastor, fue un evangelista, por la radio, la televisión, o por los medios sociales, por internet, o por otros medios, recibiste el mensaje de Dios, te convertiste a ser un hijo de Dios, y tú estás siguiendo ya al Señor. Déjeme decirle, Dios quiere que tú también, así como te dieron el mensaje a ti, que tú también lleves el mensaje a otras vidas, que transmitas a otros también, que tienen tanta necesidad. Hay tanta gente hoy en este tiempo que necesita de Dios. Es tiempo de salir y de decirle a la gente. Tú dirás, pero yo no sé predicar, no sé hablar. No necesitas tener tanto conocimiento. Ve y testifica lo que Dios hizo contigo en tu vida. Eso quiere la gente. Testimonios reales de vidas cambiadas. Lo que Dios hizo contigo. Te sacó de la droga, te sacó del alcohol, te sacó de la delincuencia, de la prostitución, te cambió, te hizo un hijo suyo, hoy eres su discípulo. Eso entonces haz. Transmite a otros, produce frutos, lleva vidas para el reino de los cielos. Cuando la planta, el pámpano está verdecita, usted lo queda mirando, encuentra usted pequeñitos frutitos verdecitos y se notan las ramas. Pero de pronto, como que usted lo ve, que empiezan a salir muchos frutos. Eso quiere Dios de nosotros, que como pámpanos, usted es un pámpano, así como pámpano, que usted produzca y lleve muchos frutos. Y si usted no produce frutos, sabe, la Biblia dice, en San Juan está hablando también allí, que serás cortado. Serás cortado como pámpano y te sacan fuera y te secas. ¿Para qué sirve el pámpano? Como leña, lo mete en fuego. Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que tú produzcas, que seas un buen discípulo y lleves almas para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Sabe, también el verdadero discípulo tiene que estar dispuesto para servirle. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo. Mateo el capítulo 20. Mateo capítulo 20, el texto 25. Ahí en su hogar, busque una libreta, apunte estos textos bíblicos que le estoy dando. Le va a servir de mucho un día para que usted pueda enseñar y predicar también. Mateo 20, texto 25. Dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Por ahí apareció la mamá de Juan y de Jacobo, y se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, cuando tú estés en tu reino, permite que mis hijos, tú te estés en el trono en el centro, uno mi hijo a tu derecha y el otro a tu izquierda. La mamá estaba buscando comodidades, privilegios a sus dos hijos. ¿Por qué hizo esta madre? Porque vio que Jesús amaba más a Juan
Y Juan dice que se recostaba ahí, hacía sus pequeñas siestas en los brazos del maestro. Y esto vieron los discípulos, los otros, los 10, y se molestaron, se incomodaron. ¿Por qué estaba haciendo esto? Y sabe, el Señor le dijo, las autoridades, los gobernantes, ellos se enseñorean de nosotros porque ejercen potestad, están en un nivel superior más que ustedes. Pero entre vosotros, le dijo, no será así, porque el que quiera ser primero entre vosotros, tiene que ser vuestro siervo, vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre vino, dice, para servir y no ser servido. Si Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo, Él lo hizo, lavó los pies de Pedro y de los discípulos, en acto de humillación, en señal de sumisión. Eso quiere Dios de nosotros, que hagamos también lo mismo, que le sirvamos, estemos dispuestos para servir, no para que nos sirvan, no para buscar privilegios, no para buscar los primeros lugares. Dios no quiere eso. El verdadero discípulo es para servir, es para que sirvas. Mira a Jesucristo lo que hizo. Él dejó el trono, dejó el reino de los cielos, vino a nacer en un pesebre. Allí se rindió, entregó su vida, vino a sufrir. Él no buscó privilegios. Después de haber servido el Maestro, después de haber padecido, fue glorificado. Hoy está en la presencia de Dios. Si tú quieres también un lugar de privilegios, entonces primeramente hay que servir. Empecemos desde abajo para poder ir avanzando hacia arriba. Porque de abajo se empieza. Porque si empiezas arriba, te vas a derribar. Empieza de abajo, como buen servidor, como buen discípulo del Maestro. San Juan 13:13. Mire lo que dice ahí en San Juan 13:13. Bendito sea Dios. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo nos ha dejado Jesucristo. Él es el Maestro. Ya le dije, Él vino a lavar los pies de Pedro. Después que terminó la cena, el Señor cogió una toalla y una fuente por ahí, un lavador con agua para lavar los pies. Y se acercó a los discípulos y cuando le tocó a Pedro, Pedro dijo, no, Maestro, tú no me vas a lavar. Tú no me vas a lavar. Yo necesito lavarte los pies a ti. Jesús le dijo, el que está limpio no necesita otra cosa sino que lavarse los pies. Y si tú no te dejas, le dijo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, entonces no solamente los pies, lávame todo el cuerpo, Señor. ¿Sabe? Dios le estaba dando un ejemplo, un acto de humillación. Y el Señor le dijo, ejemplo os he dado, haced también vosotros esto. Bendito sea el Señor. Ese es el verdadero discípulo. Está dispuesto para servir. A donde te mande el Señor, lo que te diga Dios, óigame, eso tenga que hablar. A donde te mande Dios, no le pongas condiciones al Señor. Dile, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Y Dios hará de ti. Eres un buen servidor del Señor. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. No te quedes solamente con el ser oidor. No te conformes con estar solamente sentado allí en las sillas, en las bancas. No, es tiempo que te levantes como un verdadero discípulo. Pero toma estas condiciones de parte de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. El verdadero discípulo también tiene que estar dispuesto a sufrir. Mateo 5:10. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. En Mateo 5:10. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado, dice. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso, alegre, feliz, contento. Todo lo que se puede decir de la bienaventuranza. El Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia.
Sé justo. Habla rectitud, habla justicia. Te odiarán, te despreciarán, pero tú habla lo que es la palabra del Señor. Sé justo en todas las cosas. Aunque te desprecien, eres bienaventurado. Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Practicando la justicia, practicando la verdad. El verdadero discípulo tiene que ser justo. No te inclines. No porque mi papá, porque mi mamá, mi esposa, mis hijos, te inclinas a favor de ellos. No, no, no. Tú tienes que ser así. Céntrico, Cristo céntrico en tu vida. No te inclines, no incline la balanza, sé justo, practica la justicia. Eso quiere Dios, ese es el verdadero discípulo. Tiene que ser un hombre justo y legal. San Juan 17:14. San Juan 17:14. Mira lo que dice la palabra del Señor. San Juan 17:14 está diciendo allí: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo aborrece al cristiano? Porque no somos del mundo. Ah, pero usted me dirá, ¿cómo que no soy del mundo? ¿Estoy en el mundo? Sí, estás en este mundo, pero no perteneces al mundo. Tú le perteneces a Cristo Jesús. El Señor en su oración le dijo, te ruego por los que me diste. Este es mi discípulo, este es mi hijo, está en el mundo, Señor. Pero te ruego, Señor, que los guardes del mal del mundo. ¿Qué hay en este mundo? Los placeres, las vanidades. ¿Sabe? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dios estaba pidiendo que los guarde a su discípulo, a sus llamados. El mundo nos odia. ¿Saben que es cristiano? Eres hermano. La clásica del mundo. Hermanito, aleluya. Loco, fanático, todos los adjetivos que te puedan dar. ¿Sabe? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a ellos no les importó los nombres babilónicos que le pusieron. Ellos conocían realmente a su Dios, a Dios Padre, a Dios Jehová, y se dispusieron a servirle. ¿Sabe? El libro de Daniel existe porque ellos propusieron, dice en Daniel, en el versículo 8, propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas, con las comidas del rey. Ese es el verdadero seguidor. No importa que te insulten, no importa que te odien, te puede odiar tu papá, te puede odiar tu mamá, la esposa, los hijos, el compadre, la comadre, el vecino, la vecina, se pueden alejar de ti, pero eso no interesa. Lo importante es que Dios te ame y tú seas un verdadero discípulo para servir a ese maestro. Sigue para adelante, no te desanimes. Se levantarán contra ti, dirán tantas cosas, pero tú sigue buscándole al Señor. Sírvelo solamente a Él. Él es el Dios quien puede recompensar tu vida. Finalmente, mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú estás viviendo en este tiempo, las aflicciones que estás pasando, sufriendo, no son cosas comparables con la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en el reino de los cielos? ¿Qué nos ha ofrecido nuestro Padre Celestial? ¿Sabe qué? Él te ha ofrecido vida eterna. Segundo, estar con Él para siempre. Lo tercero, tiene vestiduras blancas, coronas de oro, un mar de cristal, una ciudad, un palacio de oro. Óigame, lo que aquí nosotros tenemos, pasamos, todo esto es momentáneo, pasajero. Esto se va a terminar, pero nosotros tendremos un día vida eterna. Y eso esperamos nosotros, la redención, para entrar con Cristo al reino de los cielos. Y prontito, prontito viene el Señor. No tarda su venida. Nos toca estar a cuentas con Él. Sé un verdadero discípulo. ¿Quieres ser el discípulo del Maestro? ¿Quieres estar junto a Él? ¿Quieres servirle a Él? Entonces haz lo que dice la palabra del Señor. Disponte. Ya te dije, Dios no quiere de los discípulos que andan a medias. Dios quiere un total.
al 100%. Dios no quiere el 99.9%. Dios quiere el 100% de tu vida. ¿Quieres ser el discípulo? Hay recompensa para el discípulo, que tendremos un día las cosas maravillosas, las promesas de Dios en el reino de los cielos. Yo te deseo bendiciones, mi amado hermano y hermana. Y solamente medita la palabra del Señor y disponte a servirle al Señor. Dios está buscando obreros en este tiempo. La mies es mucha, obreros faltan. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero ir? ¿Quieres hacerlo? Toma tu decisión y ponte en la línea de la batalla. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén.